Pese a la fuerte irrupción de las artes marciales mixtas, el kickboxing supo adaptarse y ganar nuevos adeptos. En la actualidad es el deporte de combate con más futuro. La TV transmite eventos de gran nivel, mientras que gracias a Waco, en un futuro próximo pueden lograr su estatus olímpico a nivel continental. Nacido de la mano del promotor Isamu Noguchi por la década del 60 en Japón, el kickboxing obtuvo rápido crecimiento. Tadashi Sawamura fue el primer ídolo local, mientras que Benny Urquidez en lo internacional. ESPN fue la primera cadena en transmitir desde 1979 eventos internacionales. Black Belt y demás revistas especializadas, por su lado, comenzaron a darle cada vez más espacio. La obra Historia del Kickboxing en Japón refleja una crónica con el origen y evolución de este deporte de combate. A lo largo de 291 páginas, por medio de un vibrante relato repleto de datos inéditos fuera de Asia, su autor, David Leonardo Bárcena, te sorprenderá y hará cambiar la percepción que hasta ahora tenías de la historia de este deporte de combate. Cuando uno se sienta frente a un entrevistado, primero lo que hace es analizar frente a quién está, con quién va a platicar, con quién va a hablar. Y empecé a mirar, investigar sobre tu obra, porque cuando hablamos de la historia del kick es nacimiento en Japón y ahí ya salta directamente al Mundial de Berlín en los 70, pero de Japón no hay nada. Entonces, visto y considerando todo lo que escarbaste en la historia de Japón, quién lo prologó, quienes te lo están recibiendo el libro y están hablando muy bien. Y la verdad yo siento eso, que va a marcar un antes y un después en la historia del kickboxing a nivel mundial. Estamos hablando con David Leonardo Bárcenas. Bienvenido al podcast, un placer poder hablar contigo. Hola Javier, encantado y muchas gracias por interesarte en la obra. ¿Qué estás sintiendo de pronto que gente de tanta trayectoria, muchos conocidos tuyos por supuesto, estén dándole el apoyo público a tu libro? Pues bueno, la verdad es que estoy quizás no te voy a decir que sorprendido, porque sabía que lo que se cuenta en el libro era bastante desconocido en Occidente. Digamos que eso es una de las razones que me impulsaron a escribir el libro. Digamos que la historia y la información que nos llegaba pues era bastante confusa, imprecisa, aparte tenía también errores, y vamos, que era una historia que no era muy conocida aquí en Occidente. Y sobre la acogida, pues la verdad es que yo sabía que sobre todo iba a sorprender a la gente más veterana, ¿no? La gente que empezó en esto porque no habían tenido acceso a las informaciones de Oriente. Estaba la historia, pues un poco, es que incluso tú miras en Wikipedia o en los prólogos de algunos libros que se han escrito sobre kickboxing, y generalmente la historia está bastante incompleta y desconocida. En el mejor de los casos acotada, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Nombran a este señor de Japón, que lo vamos a nombrar más adelante, y de ahí salta al Mundial de Berlín en 1975. En el medio no se cuenta mucho más, por eso es el valor de tu obra. Claro, es que digamos que son deportes o artes marciales muy diferentes, ¿no? El kickboxing nació en Japón, digamos, inspirado totalmente en el Muay Thai. Digamos que es la versión japonesa del Muay Thai. Y la otra versión, la versión americana, en principio no se llamaba kickboxing, simplemente era karate de contacto, o artes marciales de contacto. Uh-huh. Entonces, eran como más, cuando empezaron, por ejemplo, los campeonatos de Los Ángeles en el 74, pues eran karatecas que directamente pasaron a los guantes, no tenían apenas experiencia o nada de experiencia, salvo Joe Lewis, que era el único que tenía experiencia en boxeo. Los demás eran puros karatecas, que se pusieron unos guantes y de un día para otro les dijeron, venga, pleno contacto. Entonces se les veía como muy amateur. Y en Asia fue diferente, ¿no? Ya estaba la tradición del Muay Thai, que llevaba ya 500 años haciendo, primero como no era deportivo, pero ya llevaban casi 100 años de combate deportivo, y toda esa experiencia se notaba mucho en el ring. Eran verdaderos profesionales. Hagamos un salto aquí. La diferencia es clara.
hagamos un salto aquí. Primero, brevemente, para que tengamos idea quién está detrás de la obra. ¿Quién es David Leonardo Bárcenas? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues nací en el año 68, o sea que ya soy pues bastante veterano. Y me inicié en las artes marciales, digamos, bueno, desde niño me han encantado, pero lo que es oficialmente, digamos, en un dojo oficial, empecé en el año 80, practicando karate. Uh-huh. Y bueno, más o menos en esa época ya conocía el kickboxing, pero aquí pues no había profesores ni nada, y hasta el 85 tuve que esperar para comenzar con el full contact. Y bueno, después he practicado muchísimas artes marciales. He practicado Jiseido, Tokishu Ryu, que es un estilo que era popular en Francia, del maestro Kenji Tokishu. No sé si le conocerás. Al maestro Kenji Tokishu sí, lo conozco. Ese, pues, hemos sido alumno de él. Y después también he hecho esgrima filipina y Thai boxing, bastantes artes marciales, pero siempre enfocado en el contacto. Digamos que uno de los requisitos para mí para practicar un arte marcial es que tenga la prueba esa de poder hacer contacto. No competición si no se quiere, pero por lo menos que puedas comprobarlo, aunque sea con seguridad, con protecciones, con más o menos protecciones, pero que se vea un poco hacer combate libre, ¿no? Y con contacto, para que se vea un poco la realidad. Cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir la obra? Y me encantaría saber también el detrás de escena de la obra. ¿Qué te sorprendió mientras investigabas la historia? Pues bueno, la verdad es que no ha sido una cosa que me haya puesto a investigar de repente, ¿no? Digamos que, como te he dicho, desde pequeño pues me han encantado las artes marciales, y paralelamente a la práctica he llevado el estudio, ¿no? Siempre he sido muy curioso, muy de leer libros y revistas extranjeras, de conseguir vídeos. He sido coleccionista durante muchos años. Y bueno, ha sido una cosa muy progresiva, ¿no? Muy poco a poco. Pero bueno, te vas dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me sorprendió es que aquí en Europa, me imagino que en América también, la gente pensaba que el kickboxing era solamente pues como el full contact, ¿no? Sin rodillas, sin técnica de rodilla, ni técnica de codo, ni clinch. Y me di cuenta que el kickboxing originario era exactamente igual que el Muay Thai, las mismas reglas, y además adicionaban cabezazos y proyecciones de judo. Imagínate, si es sorprendente. Sí. Sí. Y lo único que variaron fue, pues quitaron la música durante los combates, el Ran Muay, y la forma de jugar los combates. Digamos que en el kickboxing japonés originario, todas las técnicas contaban por igual. No es como en el Muay Thai, que le dan más preferencia a las técnicas de rodilla, de patada, y es un poco diferente, ¿no? Y eso cambia mucho la fisonomía del combate. Digamos que con el kickboxing, el boxeo, pues ganó en protagonismo, porque en el boxeo tailandés el boxeo cuenta menos, las técnicas de puño. Predominan los golpes. Por ejemplo, tú pateas fuerte a la guardia y eso te cuenta, mientras que en el kickboxing, pues no. El kickboxing es más parecido, digamos, al boxeo. Cuentan los golpes indistintamente de que si los das con las piernas, con las manos, con lo que sea, mientras hagan impacto. Comenzó cuando iniciaron el minuto cero, sí, del kickboxing. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Crear un espectáculo o crear un nuevo deporte? Básicamente fue llevar el boxeo tailandés a Japón, digamos, como negocio, como espectáculo. Uh-huh. El creador o el que tuvo esta idea era un antiguo, no, era un promotor de boxeo. Kenji Kurosaki, que descubrió No, fue Osamu Noguchi. Osamu Noguchi. Bien. Sí, que venía de una familia de boxeadores, de tradición boxeadora. Tenían un gimnasio, su padre había sido campeón. Su hermano también era un boxeador de nivel mundial, que incluso llegó a disputar un mundial y todo, precisamente con un tailandés. Y bueno, este hombre redescubrió el boxeo tailandés cuando, en uno de sus viajes de negocios a Tailandia, en temas de boxísticos, y se le ocurrió que ese deporte podía triunfar a nivel internacional. De eso que le puso un nombre internacional como kickboxing, ¿no? Uh-huh. En vez de ponerle un nombre japonés, le puso... Y bueno, ya sabes, temas de nacionalismo japonés, etcétera, no llamaron el Muay Thai, sino que le cambió. Digamos, se inspiró totalmente en él, cogió prácticamente todos sus golpes, sus técnicas, lo trasladó a Japón y lo rebautizó como kickboxing, con las modificaciones que
te he comentado antes. Es decir, cambió la forma de jugar los combates, quitó la música tradicional, claro, y añadió algunas técnicas, como los cabezazos, que estuvieron permitidos hasta el año, me parece que fue el 76, y las proyecciones de judo. Esto lo hizo como para intentar equilibrar un poco los combates, y que los karatecas, que en principio eran los que empezaron a practicar el kickboxing en Japón, tendrían posibilidades contra los tailandeses, que eran profesionales de su deporte. A ver si no estamos equivocados, ¿no? Porque fue... para contarle al público, cuando la primera vez que pude hablar con David un poquito de ciertas ideas de la historia del kickboxing, como que ahí me di cuenta de lo equivocado que estaba creyendo que conocía su historia. A ver, si empezamos a desandar esa historia, ¿puede ser que el primer encuentro fue entre gente de Kyokushinkai con tailandeses? Sí, ese fue, digamos, el primer encuentro, digamos, que organizó Noguchi junto a promotores tailandeses. Ese fue en el año 64. Pero anteriormente ya se dio un combate entre un karateka japonés de Wado Ryu contra un tailandés en el estadio Lumpini, en el año 1958. Curiosamente, un miembro de la Yakuza, Kengo Nishihara se llamaba. Una cosa muy curiosa. Y otra curiosidad es que el karateka peleó sin guantes para poder usar sus manos vacías, y el boxeador de boxe tailandés con guantes. Lógicamente ganó el tailandés, estaba en sus reglas y era un profesional del tema. ¿Sabes en qué asalto fue? ¿Nos puedes adelantar eso? Pues creo que fue en el segundo asalto. Wow, o sea que la diferencia técnica fue enorme. Sí, le ganó por KO. El karateka peleó bien, pero lógicamente si no tienes tanta experiencia de pelear en un ring y con esas reglas, pues lógicamente llevas las de perder. Es que me imagino también que uno cuando se pone a hablar aquí en Argentina, cuando vamos a hacer un paralelismo, viste que a veces la historia te lleva a diferentes puntos. Cuando empecé a hablar con gente, cuando nacía el Full Contact en Argentina, los de Full Contact decían, no, los tradicionalistas no estaban acostumbrados al contacto. Cuando hablas con los tradicionalistas, dice, usábamos contacto, pero ¿cuál fue el valor de esta clase de deportes? Nosotros era un puño, un puñetazo y guardar. En cambio, los de deportes de contacto eran puñetazos y patadas seguidas, continuas. Eso fue el valor de ellos. En ese sentido nos superaron. ¿Consideras que ese fue el valor también? ¿Se habrá visto de ese modo en Japón? ¿Frente a los de karate? Hombre, yo pienso que al final todo se basa en experiencia, ¿no? Es como como un boxeador. Las primeras peleas es que es otro mundo de hacer lo que dices, un combate parado, que te para en el punto, a un combate continuo, ¿no? Que se puede encadenar, se nota el encaje, la resistencia, la preparación física, es todo cambia muchísimo. Perfecto. ¿Y cómo fue llevado, cuando estamos hablando de que llegó a Japón, no fue un éxito inmediato? Me imagino que primero tuvo que cambiar mucho las cabezas. Sí, la verdad es que fue un éxito relativamente inmediato, porque llegó en el año 66 y para el 69, 70 pues ya existían emisiones semanales en varias televisiones y lo que es más, digamos, y una prueba de su éxito es que empezó Osamu Noguchi, digamos, el primer promotor de kickboxing, sí. Pero luego otros grupos de empresarios y de inversores sacaron a su vez sus propias federaciones, sus propios grupos. Digamos, cada una asociada a una televisión. Había hasta 4 televisiones y cada una tenía su grupo de kickboxing y organizaban sus veladas propias.
沢村正であります。沢村君に聞きますと、とにかくコンディショニング、それから精神状態、すべて完璧ですと言っていましたけれども、この沢村君あたりは日本のキックボクシングのエース的存在ですからね。一番古いですからね。どのくらい？いやもう11戦やってましてね。それでもう外国選手とはこれで5回目なんです。あ、そうですか。タイから遠征してるんですか？いやタイはまだ遠征はしてないんですけど。さて、相棒のミドル級のタイトル決定戦であります第1ラウンドが始まりました。日本の沢村、白いトランクス、線の入っている方が日本の沢村であります。日本、色の濃い方のトランクスをつけておりますのが香港と杉田君、両方とも仕上がりの足技からまず始まっております。Bien. Luego ya después con el tiempo hubo intentos de unificación, pero nunca llegaron a unificarse del todo, pero se redujeron un poco, pero desde el principio llegó incluso a la competencia, lo que quiere decir que fue un éxito bastante, estuvo muy de moda sí, en aquellos años, y una cosa espectacular, ¿no? Porque un deporte en tan pocos años, en poco menos de una década, se convirtió en un deporte importante en Japón. Estamos hablando de finales de los 50 y principios de los 60. No, digamos que cuando llegó el kickboxing a Japón, la primera velada oficial fue en el año 1966. Bien. Y digamos que en unos 4 o 5 años se colocó, bueno, para el 69 ya había cuatro grupos de kickboxing organizando cada uno en una televisión. Y emitían semanalmente, o sea que era un boom, ¿no? Digamos, del deporte. Te invito a dar nombres propios, lo que nos puedas adelantar, ¿no? La idea no es contar toda la historia de Japón, sino incentivar a los amigos para que se acerquen a tu obra. Vamos a dar nombres propios. Primero, la Yakuza, ¿qué función tuvo aquí? Sabemos que se meten en todos los negocios. Sobreentiendo que con el kickboxing que empezó a dar pingües ganancias no fue la excepción. Pues no voy a decir nombres ni nada, pero evidentemente la Yakuza estuvo... Por eso. No solo en el kickboxing, sino estaba claramente implicada en los deportes profesionales, ¿no? Bien. Desde el sumo, que hay escándalos bien conocidos, hasta el béisbol. Judo mismo. Y por supuesto, donde había dinero y donde había ganancias, ahí estaban. Es cierto. ¿Sabes algún tipo de influencia que hayan tenido que se pueda contar? Si nos puedes adelantar algo, ¿no? Bueno, ya te he contado que el primer karateka que fue pertenecía a un grupo yakuza. Bueno. y sí. Está bien. Pero vamos, son temas que mejor no Está bien, tranquilo. Contame la participación que tuvo Mas Oyama en lo que fue el kickboxing. Sabemos que es un personaje legendario, que fue un gran peleador. ¿Hasta qué punto tuvo él influencia o fue influenciado en el kickboxing? Pues mira, Osamu Noguchi, que es el creador, el fundador, en principio necesitaba karatekas. Digamos que él venía del mundo del boxeo y no quería coger boxeadores, ¿no? Sería, digamos, un poco como una traición a su deporte, ¿no? Si él estaba muy involucrado en el mundo del boxeo y además pensaba también que el karate era más parecido al boxeo tailandés porque se empleaban patadas, también tenía técnicas de rodilla y él necesitaba, para que este deporte pudiera exportarse a Japón, necesitaba competidores y en principio había pensado en los alumnos de Tatsuo Yamada. Tatsuo Yamada era un alumno de Motobu, el famoso Motobu. Sí. Precisamente uno de los mejores alumnos, si no el mejor alumno de Choki Motobu. Se llamaba Tatsuo Yamada. Y este hombre fue el primer japonés en interesarse también por el Muay Thai. Los tailandeses que llevaba Osamu Noguchi tenía también boxeadores tailandeses que peleaban en boxeo inglés, digamos, en Japón. No en boxeo tailandés, pero en boxeo inglés. Tenía boxeadores contratados. Y claro, esta gente venían del boxeo tailandés. Y los llevó al gimnasio de Yamada y pues eso, intercambiaron técnicas. Allí se hizo en el año 59 el primer sparring entre karatekas y thai boxers. Y en principio esa escuela iba a ser la elegida. Incluso estaban en las entradas y en los carteles estaban impresos los nombres de esta gente. Lo que pasa que es que al final hubo un malentendido y no se pusieron de acuerdo y tuvo que recurrir a Oyama, que era otra escuela también que tenía pues mucha fama, ¿no? Estaba empezando a despuntar. Bien. Y bueno, pues fueron el famoso Kenji Kurosaki, que era la mano derecha de Oyama, fue el encargado de
de preparar un equipo japonés. ¿Cómo fue el primer? Que fueron los que viajaron a Tailandia, sí. ¿Nos puedes describir cómo fue el encuentro? Sí, pues fue un equipo de 3: Akio Fujihira, Nakamura, y finalmente iban a pelear otros japoneses, pero como hubo bastantes aplazamientos de los combates, pues alguno tuvo problemas de visados, otros renunciaron a pelear porque, bueno, empezaron a entrenarse en el verano del 63 y los combates no fueron hasta febrero del 64. Entonces, pues hubo problemas. Entonces, al final fueron un equipo de 3 y se vio obligado a pelear también el propio Kenji Kurosaki, que era el que los había estado entrenando. Pues pelearon los 3 japoneses contra 3 tailandeses y ganaron los japoneses por 2-1. Bien. Y tú me dirás, pues... Y ahora te explico un poco lo que hubo detrás de estos combates. Dale. El maestro, Kenji Kurosaki, digamos que era el que más nivel tenía, uno de los peleadores más fuertes de Kyokushinkai, es el que perdió. ¿Por qué perdió? Porque se enfrentó a un peleador de primera clase, a Rawi, que era un peleador que había sido pues campeón de Tailandia y elegido mejor peleador del año también varias veces. Entonces la verdad es que no tuvo casi posibilidades con él. Los otros 2 chicos que fueron, Noboru Sawa o Akio Fujihira y Nakamura, pues ganaron. Pero ¿qué pasó? En principio estaban previstos que pelearan contra tailandeses top, de alto nivel. Y Noguchi, el promotor japonés, hábilmente consiguió negociar los combates para equilibrarlos y les pusieron contra peleadores de un nivel bastante inferior. Entonces las chances se igualaban y al final se impusieron los japoneses. Estaban bien entrenados y ganaron. Entiendo. ¿Se ganaba algún tipo de bolsa en ese momento? Por lo menos dentro de Japón cuando se competía. Sí, era un deporte profesional. Habría, digamos, las estrellas ganarían más y los otros menos, pero desde el principio fue un deporte profesional. No era como en karate que te ganabas una copa, ¿no? Eso también era un aliciente para... Claro. Sobre todo a finales de los 60, cuando los primeros europeos iban allí algunos a estudiar karate y andaban un poco flojos de economía, pues algunos los tentaban con pelear en kickboxing y llevarse un dinero. Vamos a dar un par de nombres también propios, ¿no? Si empezamos a hablar de los primeros occidentales, ¿quién fue el primer occidental en subirse un cuadrilátero en Japón para kickboxing? Pues el primero fue un americano que es desconocido porque solamente hizo ese combate, se llamaba Jimmy Kirk, y peleó contra la primera estrella japonesa, contra Tadashi Sawamura, que me imagino que le conocerá todo el mundo. O sea, sí. No sé si conoce la serie Kick no Oni, era un anime de unos dibujos animados sobre kickboxing. Es verdad, sí. Que creo que en América del Sur, por lo menos en Brasil, en Venezuela, yo sé que se emitieron y que fueron bastante famosos también. Aquí en Argentina no, fuera pero de Japón, vamos. De casualidad lo vi en YouTube una vez, sí. No sabía que era tan importante sí, esa pues, serie. Sí, yo creo que en Venezuela, no sé, en México no estoy seguro, y en Brasil sí que fueron bastante populares también. Y por supuesto en Japón muy populares, que estaban basados en un personaje real, en el primer campeón de kickboxing, en Tadashi Sawamura. ¿Y cómo salió el combate? Pues lógicamente ganó Sawamura por KO. No recuerdo si en primer o segundo asalto. Sí, no creo que mucho más, porque bueno, es entendible, sí. Más allá de la... Claro. O sea, se suman 2 cosas, la trayectoria del maestro japonés, del atleta, perdón, más que ya está acostumbrado a pelear en contacto. Efectivamente. Es que es una cosa, es que está claro, sí. Todo el mundo, cuando hemos transicionado a los deportes yo cuando empecé a hacer deportes de contacto, pues no sé si era ya, no sé, negro igual no era todavía de karate, pero igual era marrón. Y lógicamente es un mundo, cambia muchísimo. Me acuerdo que empecé a practicar con un francés, no alumno de Valera, sino alumno de Senaf, que era uno de los mejores alumnos de Valera. Sí. Y cambia muchísimo. Ahí no existen cinturones ni grados, ahí es la realidad, la cruda realidad. Comenzando ya desde la movilidad, ¿no? Es desde cómo se camina el cuadrilátero, es muy distinto a la forma de caminar de karate, que es cuadrada, lineal. Aquí hay diferentes direcciones y eso es lo primero que empieza a jugar a favor del practicante de deportes de contacto. Efectivamente, sí, el manejo de la distancia, la guardia, todo. Es que si estás acostumbrado a
hacer contacto, es que cambia muchísimo la cosa. Lo mismo que las reglas, ¿no? Es, por ejemplo, como Kyokushinkai. Kyokushinkai, desde el momento que no vale puño a la cara, pues cambia la distancia y cambia todo, ¿no? Claro. Si cambian las reglas, cambia toda la realidad del combate. Vamos a hablar de otros dos famosos atletas occidentales. Ben Urquidez, por ejemplo, Christian Goulem de Sabat, que es un poquito menos conocido aquí en América. ¿Cómo llegó Ben Urquidez a trabajar allí? ¿Qué influencia tuvo su presencia en Japón en el kickboxing? Pues la verdad es que tuvo una influencia muy grande, enorme. Digamos que el kickboxing, como te comentaba antes, las reglas al principio eran prácticamente idénticas a las tailandesas. En el grupo originario de Noguchi valían cabezazos, pero en otros grupos que surgieron posteriormente, poco después, las reglas eran prácticamente calcadas de los estadios tailandeses, con codos, cleans, etcétera. Y en los años 70, pasados mediados de los 70, en el 77, llegaron los americanos del recién nacido Full Contact Karate o karate contacto. Llegaron a Japón y claro, había un problema. Los americanos no querían pelear en esas reglas. No querían codos, no querían patadas bajas a las piernas, no querían rodillas, y tuvieron ahí una serie de debates hasta que consiguieron hacer unas reglas, digamos, internacionales, ¿no? Unas reglas mixtas. Los japoneses tuvieron que renunciar a los codos, las rodillas solamente se las permitieron al cuerpo, no a la cabeza, y limitando el clinch. Lo que lógicamente pues cambió el deporte, ¿no? Siguieron algunos grupos conservando el kickboxing original, parecido al tailandés, con codos, clinch, etcétera, pero también con la llegada de Ben Urquidez, que se hizo muy famoso en Japón, pues también influyó incluso en las federaciones japonesas que empezaron también a promover el kickboxing internacional, digamos, esas reglas mixtas. Excelente. Entonces pues, fue un punto de inflexión, ¿no? Y de globalización del kickboxing, que fue una cosa ya más a nivel planetario. Creo que ahí fue la explosión, ¿sí? ¿No? Para llegar a Occidente, gracias a Ben Urquidez y atrás la revista Black Belt, por lo que estuve informándome. Corrígeme si estoy equivocado. Sí, exacto. Sí, a través de Black Belt y de otras revistas, Ainsei Kung Fu y todas otras revistas norteamericanas y europeas, pues empezó un poco el boom del kickboxing, ¿no? Fue una cosa paralela, ¿no? Por un lado estaba el full contact karate o el kickboxing americano, y por otro el kickboxing japonés o asiático, por lo menos en Europa, ¿no? Que aquí teníamos las dos vertientes. Aquí también. La moda del full contact que venía de América y la moda del kickboxing oriental, que sobre todo en Holanda, Francia, era muy fuerte. En otros países como España, Italia, llegó más tarde. Estábamos todavía al principio más en el full contact, pero luego fue al revés. El kickboxing fue absorbiendo todo y bueno, ya ve que hoy en día el full contact está prácticamente desaparecido, queda muy poco. Corrígeme si estoy equivocado. Ahora volvemos a Ben Urquidez, si te parece bien, que quiero hacerte una repregunta. ¿Puede ser que en Europa tuvo influencia gracias a los holandeses? Que por medio de ellos que llegó todo el continente. Bueno, digamos que fueron los primeros que fueron a Japón. Fue el Mejiro Gym, Jan Plus. No eran los Chakurikes, era el otro gimnasio muy famoso de Ámsterdam. Sí. El Mejiro Gym, Jan Plus. Y a Francia fue un tal Patrick Brisson, que era un karateka de Sankukai, que también fue a Japón. Curiosamente en el mismo año, en el 75, no fueron buscando kickboxing. Digamos, mira, Jan Plus fue con otros dos compañeros holandeses, iban a practicar Taiki Ken, que es un arte marcial japonés está basado en el Yichuan chino, una cosa curiosa, que tenía mucha relación con el Kyokushinkai. Era el fundador de esa escuela, era muy amigo de Oyama. Iban a también practicaron algo de karate y tuvieron algún problema con la sede de Kyokushinkai, y por casualidad descubrieron carteles por la calle de kickboxing, y justo el que estaba pegando los carteles era el famoso campeón Toshio Fujiwara. Intercambiaron unas palabras con él y les invitó a ver un evento y luego pues a entrenar, y así llegó el kickboxing en Europa. Qué interesante. Y después lo que me has comentado de los Chakurikis, ¿no? Que ya hacían full contact, luego fueron a Tailandia, etcétera. Sí. ¿Cómo fue la participación de Ben Urquidez en Japón? ¿Qué nos puedes contar? Así volviendo ya a la historia. Pues la verdad es que tuvo bastante éxito, peleó con gente
con gente bastante buena. El primero peleó con Suzuki, que no era tan bueno. Él estaba, digamos, iba a pelear con Okao, que era un ex campeón, pero tampoco era había sido muy bueno, pero llevaba ya como 3 o 4 años retirado cuando se enfrentó con Urquidez. Pero bueno, la verdad es que a todos los japoneses que le pusieron delante los derrotó. Y la cosa es que quedó pendiente el combate con el ex de los japoneses en aquella época, que era Toshio Fujiwara. Es un combate que se intentó varias veces, pero al final no pudo ser. También Urquidez tuvo una derrota ahí con un tailandés, que en aquellos momentos me parece que estaba clasificado el quinto en Tailandia, y hizo un combate no en reglas de boxeo tailandés, sino en unas reglas mixtas internacionales, donde el tailandés podía usar la rodilla al cuerpo. Y ahí es donde se impuso el tailandés, ¿no? Las rodillas al cuerpo se le pegó, le abrazó en el cuerpo al cuerpo, y con las patadas pues le infligió la primera derrota. Es muy interesante porque si nos ponemos a analizarlo, desde el lado de prensa de Benny Urquidez jamás se hablaron de sus derrotas. Siempre, yo tengo el palmarés deportivo en una enciclopedia y habla de sin resultado. O sea, sí. Es muy bueno lo que estás contando, es inédito saber que hubo derrotas de Benny Urquidez. También que no habla mal de su trayectoria. Grandes atletas perdieron y no quita su gran prestigio. Aquí es lo mismo. Efectivamente. Para mí, Benny Urquidez ha sido posiblemente de los mejores, si no el mejor occidental de todos los tiempos, un campeón extraordinario, y no le hacía falta disimular las derrotas. Y bueno, yo creo que eso es más bien política de sus promotores o de las federaciones americanas, ¿no? Que decían, pues no contes, no, pues realmente fue una derrota en Japón y está totalmente documentado, ¿no? En vídeos y en las revistas de la época, en los periódicos, etcétera. Lo que pasa que bueno, que si excusas, que sí, pues que las reglas no eran las... Decían que era boxeo tailandés, que en realidad no era boxeo tailandés, pero que no eran las reglas de su federación oficial, entonces no contaban el récord, etcétera. Pero bueno, yo creo que estas cosas hoy en día ya están aclaradas. De un ilustre desconocido para América, si quieres decirlo, de Christian Gulaim, que era un practicante de Sabat, que él también fue invitado a participar del kickboxing. Sí, pues uno de los promotores, había una promotora que se llamaba Kyodo, y pues querían también popularizar el deporte, ¿no? El kickboxing y darle dimensión internacional. Entonces, como te comentaba antes, que tenían competencia con otras televisiones, pues querían traer pues otros peleadores de otros países, ¿no? Y como el Sabat, el boxeo francés, es bastante similar aparentemente al kickboxing, pues llamaron a Francia y allí el maestro Kase de karate, que es un maestro muy conocido a nivel mundial, sí, Taishi Kase, hizo de intermediario con la Federación Francesa de Sabat y pidió pues un par de peleadores. Y Guillaume era uno de los campeones de Francia varios años, era uno de los mejores competidores. Y fue junto a otro francés, Simonot, a hacer una gira. Bueno, hizo 2 giras, ¿no? Una primera no sé si hizo, no recuerdo de memoria, unos 3 o 4 combates y otros 3 o 4 en la segunda gira. Y muy bien, quedó imbatido, la verdad, en esos combates. Wow. Hizo algún combate nulo y victorias. Y algunas expeditivas por KO. Wow. Ese era uno. Lo único que puedo decir, digamos, no es una crítica, pero es que los sabater peleaban con las reglas del sabat. Digamos, conservaban sus botas, sus zapatillas, que eso a la hora de patear el cuerpo, bien, pues hacen bastante daño, y no permitían los codos ni otras técnicas del kickboxing oriental. Entonces, vale la aclaración. Ganó los eso es. Una de las cosas sí, que digamos que me llama la atención de tu obra es que no cuentas la historia edulcorada. O sea, si tienes que hacer aclaraciones que quizás para algunos les duela un poquito al principio, pero no quita que un investigador tiene que decir la verdad por cruda que sea, que no significa que falte ese respeto, pero la verdad es la verdad. Y eso es el valor que tiene tu obra también que uno está descubriendo. No cuentes la historia edulcorada, sino la situación tal cual fue. Sí, efectivamente. Sí, también se habla de no voy a adelantar mucho aquí, pero de los combates preparados también que hubo al principio. Para que un deporte triunfe hay que construir héroes y campeones, ¿no? Sí. Y el primer campeón japonés recibió ayudas de este tipo.
digamos, por el bien y la consolidación del deporte también. Sí, cuando se busca el llamado marketing hombre-producto, se habla de marketing deportivo, que se busca alguien carismático para que llegue al público neófito. Es real. Efectivamente, eso es. Cuando, como última pregunta, para no abusar más de tu tiempo, David, ¿cuándo consideras que fue el gran salto para Occidente para que ya se establezca el kickboxing en Occidente? Bueno, pues sí, yo creo que fue a finales de los 70, finales de los 70 y quizás ya más bien en los 80, ¿no? Cuando los europeos fueron capaces de ganar a los americanos. En principio, los americanos eran muy dominantes en el tema del full contact, pues como sabes, el Dominic Valera intentó el título en un par de ocasiones contra Jeff Smith y contra Macaruso, y no pudo conseguirlo, seguramente porque también empezó bastante tarde. Valera no empezó joven, ¿no? Ya. Sí, sabía. Era el karate, sí. Y había un cierto, no voy a decir complejo, pero parecía como que eran intocables los norteamericanos, ¿no? Hasta que en el año 83 Rob Kaman, precisamente del gimnasio Mejiro Gym de Jan Plus, que fueron los pioneros del kickboxing aquí en Europa, consiguió derrotar a los americanos. Primero como aperitivo en un combate sin título en juego, venció por KO al cuñado de Benny Urquídez, a Blinky Rodríguez, que fue un combate, y ahí ya pues empezaron a coger confianza los europeos, y en la siguiente pues consiguió el título mundial. Ganó a John Moncayo por KO, luego fue a Estados Unidos a la revancha, también le volvió a ganar por KO, y a partir de ese momento empezaron a caer casi todos los títulos para acá, para Europa, y empezó el boom, digamos. ¿En qué nos recomiendas como lectores que hagamos más hincapié cuando leamos tu libro? Siempre hay historias muy interesantes, un poquito más de más valor que otras, ¿no? Dentro de la historia global. ¿En qué nos recomiendas que hagamos hincapié como lectores cuando leamos tu obra? Bueno, es que yo como escritor de la obra, la verdad es que me interesa todo, ¿no? Pero bueno, pienso que hay bastantes puntos curiosos. Desde el primer capítulo, que hablo de una teoría que hay sobre la posible influencia del boxeo tailandés o el boxeo siamés en el karate, que es una teoría bastante desconocida y no es una teoría oficial, pero hay indicios, digamos. Pues ahí lo dejo caer, ¿no? Luego que el lector opine. También me interesa mucho pues los antecedentes que hubo, ¿no? Con el Tatsu Yamada, el mejor alumno de Choki Motobu, que creó un método que se llamaba karate boxing, que era como una especie de antecedente del kickboxing. Era, digamos, el karate llevado al contacto y a la máxima expresión. Él organizó un campeonato allí en Japón en el año 62 de karate boxing, lo llamó karate Alcao, que bueno, fue un verdadero escándalo para los sectores tradicionales. Le criticaron muchísimo y era una especie de renegado del karate. Pero bueno, gente como Yama pues le apreciaban, ¿no? Veían que era un camino pues realmente sincero, ¿no? De avanzar en el karate. No era una cosa violenta, era un camino controlado, ¿no? Con unas protecciones, con unas reglas. Eso es lo que... Y luego, pues en general todo, ¿no? El incidente en Noguchi, en Bangkok, con un problema que tuvo el creador del kickboxing en Tailandia. A principios de los años 70, pues montó un gimnasio de kickboxing en Tailandia y declaró a los periódicos que el kickboxing había sido creado por él en Japón, digamos, no mencionó el origen tailandés. Entonces, bueno, hubo bastantes disturbios, le rompieron cristales del gimnasio, hubo incluso tiros al aire y al final acabó en una deportación del promotor. Además, en esa época había un sentimiento anti-japonés por temas que les acusaban de colonialismo económico. No había un clima muy favorable, ¿no? Entonces, bueno, fue uno de los puntos también un poco polémicos. Así que, amigos lectores, esto excede la entrevista que le hice, el valor de la obra, la entrevista que le hice al amigo David Bárcenas. Los animo a que lean su obra. Esto tiene que estar en todas las bibliotecas, muchachos, porque fíjense que todas estas historias, la mayoría me atrevo a decir que no han salido de Japón y es valedero que nos informemos. David,
Yo interesado, ¿cómo me puedo contactar para conseguir el libro? Pues bueno, tengo un grupo en redes sociales que se llama igual que el libro, en Facebook, que se llama Historia del Kickboxing, del Muay Thai al K1. Pero lo más sencillo está en Amazon en todos los países, ¿no? Teclean este nombre, Historia del Kickboxing en Japón, y les va a aparecer en Amazon el enlace. Excelente. David, un lujo poder entrevistarte. Tiene tanta riqueza la obra que uno la ve desde afuera por las redes investigando, que más me cuentas, más me doy cuenta de todo la información que tiene que haber. De acuerdo, pues muchas gracias, Javier, por tu apoyo, y bueno, espero que a los que lean ahora, pienso que les va a sorprender a todos. Da igual todo lo que piensen que saben de la historia del kickboxing, estoy seguro de que les va a cambiar un poco el concepto que tenían. Por eso soy de la idea que digo, es por lo poquito que uno pudo lograr investigar, ¿no? Sin haber todavía leído el libro, que es una fuente inagotable de anécdotas que aquí no han llegado, de personajes muy importantes que si todo uno sabe del kickboxing, más la buena recepción que está teniendo tu obra de importantes protagonistas de los deportes de contacto. Yo tengo la idea, analizándolo, que tu obra va a marcar un antes y un después dentro de la historia del kickboxing en Occidente, y confío que el tiempo me dé la razón. Así que, David, te animo a que sigas difundiéndolo. Te felicito por la obra, ya la recepción que está teniendo. Te agradezco mucho tu tiempo y confío que te sigan invitando a nuevas entrevistas. Muchas gracias y un saludo a todos tus oyentes. Un gran abrazo, David, que andes muy bien.